RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este martes 7 de noviembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir, que analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Nulo declaró la Asamblea Nacional el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara por decisión de la Constituyente Comunal, tomando en cuenta que no puede usurpar las funciones del Poder Legislativo. Para los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, la instancia creada por el Ejecutivo Nacional asumió funciones propias del Parlamento, electo por 14 millones de venezolanos, la mitad del país, se dice fácil. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara sigue siendo el primer vicepresidente del Poder Legislativo. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, al igual que lo hizo la Unión Interparlamentaria Mundial y varios gobiernos de la región. Estados Unidos condenó la medida del régimen contra el diputado. La portavoz del Departamento de Estado del gobierno norteamericano, Heather Nauert, aseguró que el gobierno venezolano busca cerrar el espacio democrático, criminalizar la disidencia y controlar la información en el país. Hoy la Asamblea Nacional también rechazó ante 21 delegaciones diplomáticas presentes en el Parlamento la reestructuración de la deuda externa que plantea el gobierno nacional. De esto vamos a hablar, como es natural, durante la tarde de hoy. Dos datos. El Ministerio Público investigará el secuestro del periodista Jesús Medina, quien fue liberado luego de ser golpeado en la autopista Caracas-La Guaira, y la agencia Moody's rebajó la calificación de PDVSA por el incumplimiento del pago de los intereses de los bonos de la deuda emitidos por la empresa. Lo comentaremos también durante el programa. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio del Crimen Organizado, autor del blog Crímenes sin Castigo, Javier Ignacio Mallorca. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un placer. Un gusto conversar contigo. Te pediría, Javier, una primera valoración, análisis acerca de lo que ha ocurrido con el periodista Jesús Medina del portal web Dollar Today. La verdad es un caso que ha dejado muchísimas lagunas desde el inicio, incluso desde el reportaje que publicó, poniendo en evidencia graves irregularidades en la cárcel de Tocorón. ¿Te escuchamos? Bueno, yo creo que es un poco prematuro establecer un nexo causal entre el reportaje y esta situación que vivió el reportero gráfico Jesús Medina entre los días sábado y el día de ayer. Yo creo que incluso él debe aclarar algunas cuestiones que son preguntas que están gravitando en la opinión pública, algunos detalles sobre el proceso que vivió durante las últimas 48 horas. Esa es una primera apreciación, no precipitarse a sacar conclusiones por razones que parecerían obvias, pero que necesitarían una comprobación fáctica. Luego, el caso de Medina es, por ponerle un calificativo, bastante atípico, muy raro. La Fiscalía emite un comunicado esta tarde señalando que lo va a investigar, que ha designado a un abogado o fiscal, creo que es el número 74, para investigar el caso como un secuestro. Sin embargo, hasta ayer, cuando la mamá de Medina declaró ante un portal web, decía que no había tenido ningún tipo de comunicación con los captores, ¿no?
de manera que no se configura el secuestro, por lo menos el secuestro extorsivo, ¿no? No existe ninguna petición de dinero, ni de prebendas, ni de nada que se conozca públicamente a cambio de su libertad, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, es muy complicado, sobre la base de los elementos que se dispone, calificar este asunto como un secuestro, ¿no? Habría que hablar en principio de una privación ilegítima de libertad. Habría que ver si esta privación ilegítima de libertad fue efectuada por agentes particulares, por elementos de Lampa, por decirlo de alguna manera, o por agentes del Estado, lo cual también es una posibilidad que cabe. Este caso, guardando las distancias de tiempo y lugar de María Alejandra, se parece muchísimo al de la periodista Nairobi Pinto hace ya unos 3, 4 años, ¿no? Recordemos que a Nairobi se la llevaron en una calle en Los Chaguaramos, la desaparecieron 8 días y luego reapareció sin que su familia hubiese recibido en aquella oportunidad ninguna solicitud de dinero, de repente la entrega de algún bien, incluso de alguna tierra, como se estila en algunas partes del interior del país, que los secuestros se resuelven con la entrega de terrenos. En este caso no pasó así, y tampoco en el de Jesús Medina. Entonces, hay allí una similitud, y la otra es que, estuvieron ambos sometidos a condiciones de extrema rudeza. Para ir al caso de Medina, que es el que nos toca hoy, bueno, él mismo mostró los hematomas que le ocasionaron unos golpes bastante focalizados, María Alejandra, en los costados, en la parte superior y en la parte inferior del costado derecho, y además en ambos ojos. Me llama mucho la atención lo focalizado de la violencia que le aplicaron a Medina durante su cautiverio. Además que se ve que son lesiones que no son muy recientes, es decir, no tenían más de 24 horas. Que probablemente fue sometido en la fase de su captura a golpes, y bueno, eso él tendría que relatarlo, ¿no? Y además expresar algunas o aclarar algunas condiciones, datos sobre las condiciones en las que lo tuvieron en cautiverio. Dice él que ahora, no Javier comió. Ignacio, perdón que te interrumpa. Cuando mencionamos al inicio el reportaje sobre la cárcel de Tocorón, bueno, lo hicimos porque aparentemente después de su publicación él recibió algún tipo de amenazas, y yo quisiera tu comentario al respecto, porque llama poderosamente la atención. Claro, en cualquier otro país sería distinto, hablamos de Venezuela, pero llama la atención el silencio de las autoridades. No pasó lo mismo con la periodista que tú acabas de mencionar, pero en este caso no se ha dicho nada sobre el reportaje y mucho menos sobre la desaparición de este periodista, más allá del documento, el comunicado emitido por el Ministerio Público advirtiendo que va a investigar. Sí, el comunicado del Ministerio Público sale después que Medina queda en libertad y reaparece, ¿no? O sea, que durante el cautiverio nadie dijo nada, incluso la mamá de la víctima fue a la fiscalía y ella misma relata que no le quisieron recibir la denuncia. De manera que ahí hay unas conductas bastante extrañas. Ciertamente el reportaje en el que Medina, según tengo entendido, sirvió como aguijón para 2 reporteros del exterior, fue bastante polémico, confirmó algunas cosas que ya se venían comentando, las documentó desde el punto de vista gráfico, aquello de los sembradíos de marihuana, que están allí cerca de un parque infantil que está en el perímetro de la cárcel. Eso es sumamente polémico. Sin embargo, yo no creo que para resolver este tipo de controversias que se puedan plantear entre un periodista y grupos delictivos, a este periodista lo vayan a secuestrar, concitando la atención del colectivo sobre lo que podría o no ocurrir.
a lo que quiero referir con esto, María Alejandra, es que no guarda mucha lógica que la gente que está liderando a los grupos de presos en el internado judicial de Aragua vaya a mantener cautivo a Medina por 48 horas, así como así. Es decir, esto es bastante difícil de comprender, ¿no? Por eso es que, bueno, hay muchos puntos por aclarar, ¿no? Sin embargo, yo honestamente, con los elementos que están disponibles, digamos, de primera mano, tiendo a pensar que Medina pudo ser víctima de otros grupos y no precisamente de los que están en la cárcel de Aragua. Y según la información extraoficial que tú manejas, ¿a qué grupos te refieres? Perdón que preguntes, Javier Ignacio. No, preferiría reservarme esto, María Alejandra, porque esto es sumamente delicado. No quiero adelantar nada, entre otras cosas, María Alejandra, porque es bien sabido que aquí los cuerpos de investigación realmente es poco lo que pueden hacer cuando se enfrentan ya sea a un poder criminal elevado o a algún poder del Estado. Entonces, bueno, no quiero comprometer mucho más de lo que ya está la posición del periodista y en fin, no echarle más leña al fuego, ¿no? Ojalá y las cosas se aclaren y que estos hechos no se repitan, no se vuelva un patrón, esto de la desaparición de periodistas por el hecho de que puedan tener alguna posición en contrario al estatus del poder. Justo quería preguntarte una reflexión de tu parte al respecto, además como periodista de la fuente de sucesos tan sensible en nuestro país. Tu comentario, ya el presidente del Colegio Nacional de Periodistas decía que cada vez más complicado ejercer la profesión en un país como Venezuela. Quisiera tu opinión al respecto, a la luz de lo que manejas sin revelar demasiado. ¿Te escuchamos? No, María Alejandra, efectivamente esto es cada día más difícil. Lo que empezó como el ejercicio de un voluntarismo para impedir, entrabar el acceso a las fuentes, se ha ido complementando con el pasar de los años, con numerosas medidas que lo que han hecho es incrementar los riesgos legales y también los riesgos físicos para los periodistas en Venezuela. Efectivamente, si uno compara lo que está ocurriendo en Venezuela con otras partes, como por ejemplo México, que es un referente, digamos, convencional y además conocido internacionalmente, pues obviamente en México el riesgo físico se concreta mucho más en términos de muertes de periodistas. Esto es totalmente cierto. Lo que pasa es que en Venezuela, digamos, las presiones se van ejerciendo desde varios flancos que impiden el acceso a la fuente, la oportunidad en el manejo de la información, que además de eso someten a los periodistas al escarnio público por las cosas que dicen o por alguna imprecisión que pudieran cometer, imprecisiones que de hecho en muchísimas oportunidades han sido inducidas desde las propias fuentes de información, mediante mecanismos a veces incluso hasta subliminales. De manera que aquí están en desarrollo, María Alejandra, una cantidad de mecanismos para entorpecer la labor del periodismo independiente y para efectivamente que la gente no tenga confianza en los que nos dedicamos a esta profesión. Creo que en esto se inscribe lo que ha ocurrido a Medina, pero también se inscribe lo que ha pasado recientemente con el periodista Carlos Julio Rojas, lo que ocurrió mucho más atrás con otros periodistas que han sido despojados de sus instrumentos de trabajo por el simple hecho de que estaban en un lugar específico de conflicto cubriendo informaciones. En fin, María Alejandra, este es un largo cuento y honestamente al respecto no soy optimista porque el gobierno se ha dado cuenta de que esta fórmula de cierta manera le rinde frutos. Bien. Javier Ignacio Mallorca, gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos estos minutos
Él es periodista del área de sucesos, está al frente de el blog Crímenes sin Castigo, expresando opinión acerca de este tema, especializado en criminalística, miembro del Observatorio del Crimen Organizado, el caso de Jesús Medina, tantas dudas con relación a esta desaparición. Gracias a Dios y a la Virgen, escribía él hace algunas horas a través de su cuenta en Twitter, a todo el gremio de la prensa, en especial a todos ustedes que lograron mi liberación por compresión. Me torturaron y amenazaron con matarme, volvió a nacer para seguir informando la verdad y luchar más por mi país, Venezuela, ando en resguardo. Fue el último mensaje que escribió Jesús Medina Esaine a través de su cuenta en Twitter. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Constru Diseño. Somos una empresa especialista en diseños de interiores para tu hogar. Contamos con arquitectos y diseñadores con ideas innovadoras y exclusivas para darle ese toque personalizado a tu espacio. Visita nuestra tienda en el Centro Comercial Rosal Plaza o llámanos al 952-1850. Constru Diseño. Creamos tu espacio. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hasta ahora compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Al inicio compartimos un dato de la agencia de calificación Moody's sobre Petróleos de Venezuela. Decidió rebajar la calificación de la industria nacional por el incumplimiento de pago de los intereses de los bonos de la deuda emitidos por la empresa. De hecho, PDVSA, dice una nota del Universal, debe pagar intereses por unos 313,7 millones de dólares. Según los expertos en la materia, la petrolera estatal solo ha pagado el cupón del bono 2037 que venció
también en octubre, además del capital de 2020 y la liquidación de 2017, estos dos últimos no contaban con el periodo de gracia de 30 días como los otros. Lo que advierte la empresa Moody's es que no está claro a estas alturas, a estas horas, si se ha hecho efectivo el pago anunciado por el Ejecutivo Nacional. Y para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de José Torojardi. Él formó parte de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, es economista, experto petrolero. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes. Qué gusto de estar contigo nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pediría una primera valoración acerca de este tema. Información encontrada, poco precisa, acerca de los pagos de Petróleos de Venezuela, que ha llevado a esta calificadora de riesgo a bajar justo la calificación de la industria nacional por el incumplimiento de pagos. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, ciertamente es muy preocupante la información que da Moody's, en especial porque pone en duda que se haya realizado el pago correspondiente al 2 de noviembre, pago que no tenía periodo de gracia y que podría amenazar, que estaba respaldado con una garantía que era el 51,1% de las acciones de Citgo. Si se llega a considerar de plazo vencido esa obligación, pues podría ponerse en riesgo el control de Citgo. No tengo claro la situación, es confusa. El presidente de la República anunció que se había pagado, pero Moody's está poniendo en duda que se haya pagado. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, Gilberto Morillo, oyente, que es especialista en estos temas de la industria petrolera. Él nos escribe a través del Twitter: el gobierno pagaría 2017 con retrasos para presionar y 2018 pagaría con bonos chinos y rusos. Yo quisiera su comentario en relación a este tema, si existe margen de maniobra para que el gobierno actúe de esta naturaleza si fuera el caso. Insistimos, según la información de Moody's, que advierte que todavía no hay precisión si se ha hecho efectivo el pago que tenía que hacer Petróleos de Venezuela. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, ciertamente hay mucha confusión, entre otras cosas, porque lo que se dijo es que se había dado la orden de pago a través de JP Morgan, pero es que JP Morgan no era el agente pagador de esta obligación. El agente pagador de esta obligación era el Delaware Trust, de manera que eso también contribuye a las dudas que existen en la materia. Pero es que todo lo que tiene que ver en este momento con el pago de la deuda está envuelto en un tema de enorme preocupación. El presidente anunció ese mismo día no solo que se han pagado estos bonos que ahora Moody's parece poner en duda que se hayan hecho, sino que además decretó la reestructuración y el refinanciamiento del resto de la deuda. Bueno, resulta que esas reestructuraciones y esos refinanciamientos no pueden ser decretados, tienen que ser negociados. El anuncio del presidente provocó una caída en los bonos tanto de PDVSA, provocó en el mercado una caída en los bonos tanto de PDVSA como de la República, que van entre un 25 y un 40%. Al mismo tiempo, provocó un aumento tremendo en lo que se llaman los CDS. Los CDS es un seguro para garantizar el pago de una obligación. En otras palabras, quien compra un bono de esto que queda respaldado con un seguro que garantiza que en caso de que la República no pague, pues este seguro, el CDS, pagaría. El tema es que el aumento en el costo del CDS equivale a un CDS de una obligación que tiene un 75% de posibilidades de no ser cumplida dentro de los siguientes 12 meses y un 99% de posibilidades de no ser cumplida en los próximos 5 años. En otras palabras, en el mercado hay una enorme incertidumbre, una enorme duda de que Venezuela pueda cumplir con sus obligaciones de la deuda externa. Ahora, el presidente de la Comisión de Finanzas hace una hora escribía que el bono de PDVSA 17 que se venció el jueves pasado y que Maduro dijo que se pagaría hoy a las 4, no se ha cancelado. Y él se preguntaba qué pasa, PDVSA, digan algo. Yo quisiera su comentario. ¿Quién puede confirmar esta información y frente a qué escenario estamos? Porque hace días venimos conversando de esta situación con especialistas en la materia
y la verdad lo que puede ocurrir es una tragedia para nuestro país si esto llega a confirmarse, pasando, entiendo yo, y usted me corregirá si me equivoco, por, es decir, esto de detener los tanqueros, los buques que transportan petróleo venezolano y otras acciones de los tenedores, respondiendo a la posibilidad de que el gobierno decida no pagar. Yo quisiera su opinión y análisis sobre este tema. Bueno, ciertamente, para Venezuela, para un país petrolero como Venezuela, que tiene refinerías en Europa, en el Caribe, en los Estados Unidos, no cumplir con una obligación de este tipo lo expone a embargos en distintos sitios. Eso sería desastroso. Pero quizás el más peligroso de todos es el que se refiere al control de la propiedad de Citgo. Recordemos una cosa, PDVSA tenía unos bonos que vencían en el 2015 y el 2016, pero procuró, como no tenía en ese momento facilidades para pagarlo, renegoció una reprogramación de los pagos hasta el 2020, pero quedó establecido que se trataría de bonos que por un lado no tendrían periodo de gracia, de manera que si vencían y no se pagaban se consideraba la obligación entera de plazo vencido, pero por otro lado también establecían que si se consideraba de plazo vencido, lo que quedaba en riesgo era el 51,1% de la propiedad de Citgo, que era lo que estaba garantizando ese pago. Eso es uno de esos pagos es precisamente el que ahora Moody's pone en duda que se haya realizado, y eso ciertamente es muy grave para Venezuela. En la cuenta en Twitter de Petróleos de Venezuela, lo único que aparece, escrito hace 25 minutos, es la invitación a la reunión a los tenedores de deuda soberana el próximo 13 de noviembre y, llama a participar a través de una dirección de correo electrónico que han denominado renegociación soberana. Yo quisiera su comentario acerca de este tema, tomando en cuenta la difícil situación y lo que ha decidido hoy la Asamblea Nacional. La bancada de la Unidad ha expresado su rechazo al proceso de reestructuración tal y como lo ha planteado el Ejecutivo Nacional. ¿Lo escuchamos? Bueno, el presidente de la República decretó, vuelvo a repetir, eso no se puede decretar, pero él lo decretó, una reestructuración de la deuda y un refinanciamiento y al mismo tiempo un refinanciamiento de la deuda. Son dos cosas diferentes. Una reestructuración quiere decir que se acuerda con los acreedores una modificación en los plazos que puede incluir no solo mayores plazos, sino incluso una quita, es decir, que se perdone parte de la obligación a su vencimiento. Eso hizo, por ejemplo, Argentina hace algunos años durante el gobierno de Cristina Kirchner y logró que un grupo importante de acreedores aceptaran aquel acuerdo de reestructuración, pero hubo otro que no lo aceptó. Y esos que no aceptaron, Cristina Kirchner los calificó de fondos buitres, porque ellos insistían en que se les pagara de acuerdo con las condiciones originalmente negociadas. Pues bien, estos fondos buitres procedieron a embargar un buque escuela de la Marina, de la Escuela Naval de Argentina, que estaba en Acra estacionado, y allí por una decisión de un tribunal de Ghana fue embargado aquel buque escuela. Bueno, imagínense que eso es lo mismo que puede ocurrir aquí, que un tanquero venezolano en cualquier parte del mundo pudiera ser embargado porque no se puede ver antes. Las dudas que tienen en este momento todas las calificadoras de riesgo mundial acerca de las posibilidades de que Venezuela pueda cumplir con sus obligaciones siembran un panorama de incertidumbre muy alto en los mercados internacionales, y esto es muy grave para Venezuela. Gracias, José Toro Hardy, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Experto petrolero, formó parte de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, expresando opinión acerca de esta información. Insistimos, la agencia Moody's rebajó la calificación de PDVSA por incumplimiento de pago. La nota bajó a CA, operaciones de deuda altamente especulativas con señales de posible default después de impago, desde CA, riesgo crediticio, indicó la agencia calificadora financiera, y tal como lo refleja Infobae, la agencia de calificación rebajó este lunes la nota crediticia de PDVSA al alegar incumplimiento en el pago de los intereses de bonos de deuda de la compañía. La calificación de PDVSA por incumplimiento de pago del pasado 2 de noviembre, cuando la estatal debía pagar $1.169 millones en capital por bonos 2017, señaló en un comunicado Nimia Almeida, vicepresidenta senior de crédito de Moody's. La decisión se produjo
pese a que el gobierno venezolano anunció que el viernes 3 de noviembre se había comenzado a ejecutar el pago. Bueno, a estas alturas no sabemos nada con precisión. Insistimos, lo que publica PDVSA en su cuenta en Twitter es la invitación a participar en la reunión del 13 de noviembre. Poco más, seguramente conoceremos, confirmaremos esta información muy pronto, en las próximas horas. A esta hora hacemos una pausa. Antes comparto mensajes que nos llevan a través del Twitter a propósito de los temas que hemos desarrollado durante la tarde de hoy. Gilberto Murillo me escribe, especialista en el sector petrolero. Oyente, confirmo con varios bancos que el bono 2020 fue pagado con 3 días de retraso. Aparentemente el 2017 se paga mañana. Bueno, es la información que maneja, insistimos, nuestro oyente, especialista en el sector petrolero. Pedro Pérez, solo el Estado tiene capacidad para ubicar y detener al periodista Jesús Medina, a pocos días de haber publicado su trabajo periodístico. Bueno, insistimos, hay que esperar el desarrollo de las averiguaciones, muchas dudas con relación a este caso. Versos de un tuitero, el nuevo billete de 100.000 bolívares no alcanza ni para comprar 1 kilo de leche descremada que cuesta 122.000 bolívares. Hacemos una pausa, al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Welcome to Miami. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rem o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Claudio Bifano y la geoquímica ambiental. En los años 70, el río Tuy había sido severamente intervenido y parcialmente convertido en un reservorio y medio de transporte de grandes cantidades contaminantes, y se sabía poco sobre la identidad, toxicidad y persistencia de estos contaminantes. El doctor Claudio Bifano no solo identificaría metales pesados como el plomo, el zinc y el hierro, sino también describiría, por primera vez, procesos de acumulación de contaminantes propios de ambientes tropicales.
Claudio Bifano llega muy joven con su familia desde Italia a San Felipe en el estado Yaracuy. Se muda a Caracas a estudiar química en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente obtiene su doctorado en la Universidad de California en San Diego. En 1979 crea la sección de Geoquímica de la Contaminación en el Instituto de Geoquímica, actual Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Allí se dedica a investigar la química inorgánica en sistemas naturales y descubre cómo la estacionalidad del clima tropical afecta los procesos de distribución, acumulación y transporte de especies químicas en el río Tuy y en afluentes del lago de Valencia. Fuera de su laboratorio, el Dr. Bifano se ha consolidado como un pilar fundamental en la institucionalización de la ciencia en el país, ideando e impulsando importantes políticas científicas nacionales desde las instituciones. Actualmente ocupa el sillón número 4 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual ha presidido en 4 oportunidades. También fue recientemente nombrado académico honorario en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, la investigación y las instituciones científicas del país están en deuda con el Dr. Bifano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de lo que está ocurriendo con el Parlamento venezolano electo por 14 millones de ciudadanos. Se dice fácil, prácticamente la mitad del país. Hoy, en sesión, la Asamblea declaró nulo el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara, porque la constituyente comunal, no puede usurpar las funciones del Poder Legislativo. Para los diputados de la Mesa de la Unidad, la instancia creada por el Ejecutivo Nacional asumió funciones propias del Parlamento Nacional. De hecho, según el presidente de la Asamblea, Freddy Guevara sigue siendo el primer vicepresidente del Poder Legislativo. También la comunidad internacional se pronunció el día de hoy y, a lo dicho por la Unión Interparlamentaria y Gobiernos de la región, Estados Unidos se sumó condenando la medida del régimen contra el diputado Freddy Guevara. Para conversar acerca de todos estos temas, saludamos en la línea telefónica a la diputada por Aragua, dirigente de la Causa R, Mariela Magallanes, quien tomó la palabra el día de hoy. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? Buenas tardes. Un honor una vez más estar en tu programa. Pues mucho interés de escuchar su opinión, su análisis, su reacción a propósito de la discusión que se dio en torno a, este allanamiento de inmunidad parlamentaria decidido por la constituyente comunal, asumiendo las funciones propias del Parlamento del cual usted forma parte. ¿La escuchamos? Sí, lo que está pasando hoy en el Parlamento sigue siendo la arremetida del régimen contra el único poder legitimado que tiene el país, reconocido por el mundo y que fue electo por más de 14 millones de venezolanos, y que por supuesto hoy en esa consecuente arbitrariedad del régimen, utilizando los poderes como brazos ejecutores, siguen violando la Constitución. Lo que hicieron con Freddy Guevara fue violar el artículo 200 de la Constitución, desconocer el Parlamento y de alguna manera para ellos presionar y demostrar una falsa fuerza que tienen, porque eso lo que más bien les da es debilidad, sabiendo que el Parlamento venezolano tiene hoy acorralado el régimen y no ven de qué manera tratar de anularlo. Nosotros queremos decirle y enviarle un mensaje al país de que la Asamblea Nacional existe, está vigente, funciona y seguramente no legisla porque tiene más de 52 sentencias que fueron otorgadas por el Tribunal Supremo de Justicia y que hoy no permiten que nosotros legislemos para el pueblo de Venezuela. Pero sí quiero decirle al país que Venezuela tiene y cuenta con su Parlamento y sus diputados,
que siempre venimos tocando y tratando el tema de lo que son los problemas de los venezolanos y que el gobierno hoy por hoy no se ha preocupado por resolverlos. Y lo que está pasando con Freddy Guevara lo rechazamos no solamente nosotros en Venezuela como parlamentarios, sino que hemos recibido el apoyo siempre de los parlamentos del mundo, la Unión Interparlamentaria, y hoy aprobamos por unanimidad la nulidad de ese allanamiento a la inmunidad de nuestro primer vicepresidente, a la cual nosotros nos solidarizamos y que entendamos a qué tipo de régimen y a qué tipo de mafiosos nosotros nos estamos enfrentando, que es un régimen perverso, mafioso, que quiere es tener el control total absoluto del Parlamento, por el cual nosotros lo defendemos, y que es lo que empieza a generar el verdadero cambio y a desnudar el régimen, no solamente a lo interno, sino a nivel internacional. Ahora, diputada, preguntarle acerca del comentario que escuchamos de varios parlamentarios el día de hoy. Por cierto, 482-9750 para su participación, advirtiendo que seguramente el caso de Freddy Guevara es un aviso a navegantes. Es el inicio de lo que podría ser una persecución contra la dirigencia de la oposición y concretamente contra ustedes, los diputados electos en la Asamblea Nacional. Yo quisiera su opinión, su análisis acerca de este tema. Sí, pareciera que fuera el inicio de una escalada para terminar de anular el Parlamento Nacional, pero nosotros sabemos que cada acción que comete el régimen es siempre rechazado a nivel internacional. Todos los países se han pronunciado, inclusive Estados Unidos se pronunció en contra de eso, pero hay algo también que quisiera acotar. El día de ayer, Tarek William Saab se pronunció haciendo la solicitud del enjuiciamiento de nuestro diputado Freddy Guevara, porque él utilizaba supuestamente adolescentes para utilizar y por haber llamado a la protesta. Yo le quiero decir al señor William Saab, y esto lo digo en apoyo a unas declaraciones que dio también la diputada Karin Salanova, que como defensor del pueblo no le ha dado respuesta a las denuncias que se han hecho desde la Asamblea Nacional por no darle garantía a este gobierno a la situación que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes, que en realidad están sufriendo hoy graves crisis de desnutrición, de delincuencia, de prácticamente el sistema social a la cual nos está, la situación crítica social a la cual nos está sumergiendo este régimen, y él nunca ha dado una respuesta, ni ha dado ni siquiera un pronunciamiento en favor de esos niños que hoy sufren la situación de lo que estamos viviendo, no solamente en las escuelas, por hambre, por desnutrición, por abandono, por tener que cambiar de escuelas, por tener que cambiar de ciudad, y utiliza el argumento de los adolescentes para tener argumentos falsos contra el presidente de la Asamblea Nacional. Y así como Tarek William Saab, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, utilizan todos estos argumentos falsos para amedrentar a la dirigencia opositora venezolana, a nuestro Parlamento, y obviamente eso forma parte de los riesgos que nosotros estamos corriendo, pero que igualmente con el compromiso que tenemos con el pueblo, con los venezolanos y con el país, nosotros igualmente seguimos asumiendo con mucha responsabilidad, gallardía y valentía, tener que sufrir la arremetida del régimen. A nosotros no nos dejan entrar a la Asamblea Nacional, a nosotros no nos pagan desde hace más de 18 meses, nosotros hemos venido denunciando, nos violan nuestros derechos humanos, nuestro derecho al salario, a nosotros nos violan nuestra integridad física, nosotros no tenemos seguridad, y eso forma parte de esa arremetida que el régimen ha venido utilizando a través de una escalada contra el Parlamento venezolano, que fue quien lo mantuvo legalmente y que le permitió utilizar bajo el control del régimen a través de las leyes y de la aprobación de un control absoluto que tenían, todas las atrocidades que durante 17 años ellos hicieron, y que por supuesto a través de esta Asamblea Nacional hoy está la realidad que vive Venezuela, que fue la consecuencia de las malas políticas económicas, de la corrupción, de la debacle que significó un sistema político podrido, un sistema político que ellos quisieron implementar y que pretenden seguir implementando, y que los venezolanos rechazamos, y que el Parlamento sigue en resistencia frenando la debacle a la cual ellos nos están sometiendo.
Ahora, diputada, hoy una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, hoy o ayer, advertía que los partidos políticos de la oposición que no participen en las municipales, bueno, tendrán que correr con las consecuencias. El cardenal Jorge Urosa Sabino advertía hace algunos días que el objetivo del gobierno es definitivamente acabar con la disidencia en nuestro país y crear el partido único. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. La Causa R no va a participar, como otras organizaciones, Primero Justicia y Voluntad Popular, y probablemente frente a un escenario de esta naturaleza el gobierno decida adelantar unas eventuales elecciones presidenciales para terminar de entronizarse en el poder. Quisiera su opinión, su análisis, si esto es motivo de discusión en el seno de su organización y otras que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática. Sí, lo que dice la rectora del CNE son órdenes emitidas por el poder para seguir amedrentando a los partidos políticos, y que nosotros en el momento de la legalización de los partidos no fuimos y no nos presentamos porque considerábamos que no, la agenda no era legalizar solamente los partidos, que son muy importantes, sino defender la tarjeta de la unidad, que es la que le ha proporcionado la mayor derrota política al régimen en los últimos tiempos y quien ha recibido la mayor cantidad de votos en una elección electoral, en una elección popular que le dio al Parlamento la mayoría calificada. Pero lo que dice el cardenal Urosa es cierto. Esto es un plan completamente acelerado del gobierno de querer crear su propia oposición, de querer crear su único partido único que existe, pero que igualmente no se le ha permitido como tal lograr su cometido, y es lo que nosotros hemos venido luchando. Desde la Causa R, nosotros hemos propuesto, ante la amenaza o prácticamente la intención del régimen de adelantar un proceso de elecciones presidenciales, elegir a través de primarias el líder de la unidad para que sea ese quien reunifique la unidad nacional, que trascienda más allá de los partidos políticos y que permita entonces lograr que nosotros como venezolanos, a través de condiciones justas para elegir al nuevo presidente de la República, podamos lograr el cambio que Venezuela tanto necesita y que los venezolanos merecemos. Porque fíjate tú, otro de los temas que se abordó hoy, María Alejandra, es el tema de la inflación y la consecuencia del impacto en la familia venezolana. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy? Nosotros hablamos de hambruna, normalmente se habla de hambruna cuando hay gente que muere por falta de medicina y eso normalmente sucede en catástrofes naturales. Pero una situación política compleja como la que vive Venezuela, las consecuencias pueden ser desgarradoras, donde la vida de centenares de venezolanos están en peligro simplemente por malas políticas, por no querer reflexionar, por no querer reacomodar ni reactivar el aparato productivo, y la intención única del régimen de perpetuarse en el poder, perpetrando fraudes completos. Y por eso la Causa R decidió que para el proceso de municipales no presentar candidatos municipales, que caigamos en este mismo, que sea esta la última emboscada electoral, y que nos enfoquemos en las presidenciales, que es lo que nos va a permitir entonces, con condiciones justas, con condiciones y con una fuerza unitaria, que es la mayoría de los venezolanos, que no representa el resultado electoral de las regionales, y mucho menos va a ser lo que va a pasar ahorita en la debate municipal, que sabemos que es de un hecho por fraude, que nosotros podamos garantizarle a nuestra gente que su voto vale y que su voto va a elegir a un nuevo gobernante. Nosotros Diputada, no podemos rendir y tenemos que seguir peleando por esas condiciones. Tenemos oyentes y también una pausa comercial que hacer. Omar Rosales nos llama desde Catia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a la diputada. Lo estoy sintonizando oyendo lo que dijo la diputada. Por allí en un intermedio ella dijo que que el país debe saber que cuenta con Asamblea Nacional. Yo le hago una pregunta: ¿cómo es eso que contamos con la Asamblea Nacional si ellos casi están autodisueltos? Aparte de eso, ¿aló? Sí, lo escucho. Señor Omar, perdón que lo interrumpa, ¿por qué autodisueltos? Bueno, porque la asamblea no se reúne, no sé, yo voté por los diputados de aquí en Catia, los que salieron electos, y uno no oye nada, ni el diputado siquiera se asoma por aquí, pero la asamblea tampoco dice nada. Uno lo que parece que se puso de acuerdo con la mesa de la unidad, total que
que hay una verdadera deserción y bueno, y ni siquiera con ese 80% que se decía que somos la oposición, un 80% de contento a nivel nacional, no se es capaz de hacer nada. ¿Será verdad? Aparte de eso, algo, Liliana dijo que un 30% de mesas con las elecciones a gobernadores no fueron cubiertas por testigos electorales de oposición. Bueno, yo he servido de testigo cuando las elecciones con Rosales y Chávez, aquí mismo en Katia, donde yo estaba, más o menos eso, 30% de mesas no fueron cubiertas. Entonces, Bien. ¿serán capaces de hacer algo? Gracias por su participación. Bueno, en el caso concreto del Estado Bolívar, Andrés Velázquez ha denunciado nacional e internacionalmente lo que pasó, cómo se robaron esa elección. También The Wall Street Journal, con actas en mano de testigos del PSUV, demostró el fraude, aunque el Consejo Nacional Electoral guarda silencio. Le dio la razón recientemente, al menos admitió el trámite que ha pedido este candidato. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso le doy la palabra a la diputada para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. En la Policlínica Metropolitana se encuentra la unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Un desgarro, esguince, distensión muscular o esa apuntadita y solo deben ser tratados por el mejor grupo de traumatólogos y especialistas en medicina deportiva. Visita www.ucamd.com.be o llama al 0414-305-8176. Unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Diputada, le doy un minuto para contestar al oyente. Él asegura que la Asamblea se autodisolvió y se preguntaba si son capaces o serán capaces de hacer algo. ¿La escuchamos? Sí, el vecino tiene razón, el vecino de Katia tiene razón, el que habló anteriormente, porque eso es una matriz que se está generando de que la Asamblea Nacional no existe, que la Asamblea Nacional no sesiona, que la Asamblea Nacional dejó de cesar sus funciones, cosa que es completamente falso, porque nosotros todos los martes estamos en sesión del Parlamento. Lo que sí le puedo decir al señor, que no recuerdo el nombre y discúlpeme de verdad, es que nosotros sesionábamos antes 2 veces a la semana, pero nosotros los diputados no podemos viajar porque tenemos un apartheid político para entrar en las líneas y montarnos en las líneas aéreas. Nosotros no podemos entrar en los hoteles que sean del Estado con tarifas especiales porque no nos permiten ni siquiera ingresar en esos hoteles. El costo de la vida es altísimo. Los diputados nosotros nos debemos 365 días al año. Ojo, yo no quiero justificar con esto nada, sino que esto también lo tiene que saber la gente, porque nosotros tenemos que decir cosas que a veces se dicen y no se entienden. 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana, dedicados a la nación. Y por supuesto, nosotros no teniendo ningún tipo de ingreso, porque el régimen nos quitó el presupuesto a la Asamblea Nacional, y para lograr y evitar quebrarnos políticamente, quebrar el quórum, quebrarnos económicamente, así como nos tiene quebrados a los venezolanos, también lo está haciendo con el Parlamento, y decidimos hacerlo los martes, los días martes y los miércoles hacemos nuestras comisiones. Por supuesto, en nuestros estados nosotros hacemos nuestro trabajo parlamentario, denunciamos, pero la hegemonía comunicacional también es un monstruo que permite que el gobierno opaque las actividades de la Asamblea Nacional y generar esa matriz de que la Asamblea Nacional no existe. La Asamblea Nacional existe, funciona y es el único poder legitimado por el pueblo, por 14 millones de venezolanos, por los parlamentos del mundo, por la Unión Interparlamentaria Mundial, por todos los parlamentos, y es el que tiene en este momento acorralado el régimen. Obviamente, nosotros lo que no hemos podido es darle la respuesta a los ciudadanos de cómo lograr un cambio político en este país, porque obviamente el régimen, que perdió los escrúpulos, perdió las formas, decidió que su único objetivo es mantenerse en el poder, es aplastar a los venezolanos, controlarlos políticamente a través del hambre y de sus necesidades, hacer fraude para que no podamos elegir a nuestros gobernantes, y esa es la gran pelea que nosotros tenemos que seguir dando, que estamos dando, y que obviamente como mujer, como madre, como venezolana, como diputada, me niego a resignarme y a seguir luchando por nuestro país, que es el país de todos los venezolanos, y que por eso, por la situación que estamos viviendo, familias enteras se están yendo buscando otro futuro, pero que las que están aquí viviendo las calamidades, comiendo de la basura, que el sueldo no les alcanza, el ingreso cada vez los hace más pobres, nosotros tenemos que luchar por ese país que creyó en nosotros y que nosotros tenemos que estar allí al lado de ellos, de nuestro pueblo. Gracias, diputada, por atendernos, acompañarnos. Bueno, respondida la inquietud, nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron